7%. Aparentemente, esto mejoraría, aparentemente, digo, y por favor, veanla, porque una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que se esconde detrás de esa apariencia. Aparentemente, estarían pagando, pues, 7%, dicen, uy, es mayor, ¿verdad? Si es mayor el interés y eso estaría mejorando la rentabilidad del fondo, porque así es como se mejora la rentabilidad, pero ellos mismos dicen, pues hay que ser realmente, perdón la expresión, pero hay que ser muy estúpido para no entender que durante 4 años no va a haber rentabilidad para esos fondos de pensiones. Pues, ¿por qué? Porque durante 4 años se va a dar un periodo de gracia, ¿verdad? En el cual, tal como lo dicen, si lo están diciendo en el comunicado, que ya lo sabíamos, que a nosotros no nos ha sorprendido esa noticia, ya lo sabíamos. Durante 4 años no va a pagar el gobierno a ese fondo de pensiones, a esos certificados de transición, no le va a pagar ni los intereses, ni les va a pagar tampoco la amortización. Entonces va a empezar a pagar esto hasta el 2026 aproximadamente. A mediados del 2026 o 2027 va a empezar el gobierno a pagar el 7% por eso. Cuando dicen ellos que los afiliados no están incurriendo en pérdidas. Claro que mira, no están incurriendo pérdidas en el sentido de que lo que tienen en el fondo de pensiones está disminuyendo. No. Pero sí están incurriendo en pérdidas por lo que van a dejar de ganar, los intereses que van a dejar de ganar, la rentabilidad que van a dejar de ganar durante 4 años. Esto, bueno, los expertos en pensiones podrán decir, pero creo que leía un análisis, pero no estoy muy segura de la metodología que utilizaron, pero de que en esos próximos 4 años, en cada cuenta individual, estarían dejando de ganar, ¿verdad? $3,000. $3,000. Es decir, no es que uno se lo estén restando, pero si van a pagar, si pagaran ese 7%, entonces cada cuenta individual podría mejorarse en $3,000. ¿Verdad? El monto del ahorro de ese fondo, pero como no van a pagar durante 4 años, entonces eso es una ganancia, le dicen ganancia no devengada o rentabilidad no devengada, y al no devengar, pues claro que hay una pérdida. Entonces yo creo que hay algunas veces, hasta fondos, no sé también por qué hasta ahora ha hablado, porque según hasta fondos nunca nos íbamos a dar cuenta y la gente nunca se iba a dar cuenta ni les iba a cuestionar de este trato que han hecho con el gobierno, porque lo que ha hecho hasta fondos es darle un respiro al gobierno, porque además mucha deuda que estaba ya por vencerse, muchos de estos certificados de inversión previsional estaban por vencerse en los próximos años. Entonces lo que le ha dado es un respiro, porque ahora el periodo de pago ya no es de 20 años, sino que ahora va a ser de 30 años. O sea, durante 30 años le han dado al gobierno para que cancele esa deuda. Ahora dice, ¿y para qué lo ocupa el gobierno, esa deuda previsional? Esa deuda previsional se utiliza, para eso fue diseñado estos certificados, para que de ahí el gobierno pudiera pagar a las personas que ya están pensionadas. Porque el gobierno se quedó con la privatización de las pensiones, el gobierno se quedó sin reservas técnicas del Instituto de Seguro Social o del INPED para pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas. Entonces entonces es una especie de una transacción como solidaria. Pues entonces le quito a ¿verdad? Le pago un interés, pero yo esto lo sirvo para la gente que ya está jubilada y así no, siempre les sigo pagando. El problema es que hemos estado también teniendo, ayer conocíamos también una noticia, creo que búsquela en el diario de hoy, yo esa no la sabía, que no solamente el gobierno no está utilizando ese fondo de pensiones exclusivamente para pagar pensiones de personas jubiladas. ¿Qué es lo que la ley establece? Sí, sino que lo está utilizando, por ejemplo, creo que ¿cómo se llama el banco hipotecario? Ya te digo, el banco hipotecario le ha tomado también de estos certificados de inversión por valor de $280.4 millones que van al banco hipotecario, porque el banco hipotecario también tiene un problema de liquidez, pues. Entonces, agarran del fondo de pensiones para fondear al banco hipotecario, porque ahora uno diría, ¿y por qué tienen que prestarle el fondo de pensiones al banco hipotecario? Si el banco hipotecario no lo va a usar para pagar pensiones, ¿y para qué lo va a usar? Y así van a ir saliendo poco a poco, perdón la expresión, pero el manoseo
que están haciendo de ese fondo de pensiones. Entonces, esa reforma a la ley al sistema previsional no fue tal reforma porque no ha favorecido, ahí está, prestaron 280.4 millones al banco hipotecario. Y el banco hipotecario no es un banco sólido como el Banco Cuscatlán o el Banco Bancolombia, Banco Agrícola Comercial. ¿Para qué los va a usar? ¿Para qué los va a usar? Y entonces, si es un banco que no tiene una buena calificación de riesgo crediticio, y entonces ahí los está utilizando en una... lo está utilizando en una actividad que es altamente riesgosa. Entonces, el banco hipotecario no debería de estar pagando 7% por eso. Debería de estar pagando lo que le costaría si le prestaran un banco en el exterior, y un banco en el exterior en este momento a El Salvador no le están prestando menos del 14%. Entonces, el problema, y aquí quisiera que la clase trabajadora que todavía no ha despertado, ¿verdad? Y que todavía sigue creyendo que sus dirigentes sindicales que pactaron en su debido momento, y yo les digo que vendieron el alma, pues porque eso hicieron, le vendieron el alma al gobierno, al régimen, se la vendieron, ¿verdad? Y le ofrecieron apoyo, inclusive para la reelección, a cambio de una reforma al sistema de pensiones. Pues quiero decirles que despierten y que caigan en la cuenta que, uno, ni desaparecieron las AFP, sino que estas han mejorado su rentabilidad, porque ellas no pierden. Dos, que están utilizando al fondo de pensiones no solamente para pagar a los pensionados, ¿verdad?, que ya están en marcha, los del sistema público anterior, que eso yo eso no me oponía a que se usara, sino que lo están ahora también utilizando ese fondo de pensiones como una caja chica del gobierno de El Salvador y hasta del banco hipotecario. También y entonces exíjanle cuentas. Yo porque aquí veo algunas veces que vienen algunos dirigentes sindicales, ¿verdad? Y que hablan de todo menos del fondo de pensiones, menos de la reforma de pensiones. Exíjanle, pídanle cuentas. Ustedes que tienen línea directa con el presidente, que se reúnen con él en casa presidencial, ¿verdad? Los del Sindicato de Trabajadores de IS, los del órgano judicial, el señor Roswell Solórzano, que es uñicarne con el gobierno. Pídanle, exíjanle a sus dirigentes sindicales que hablen con el gobierno, que le exijan cuentas al gobierno y sobre todo que les expliquen bien, ¿verdad?, este manoseo del fondo de pensiones, porque sí, la clase trabajadora que está afortunadamente, es poco el porcentaje, pero que está cubierta con las AFP, va a perder en promedio $3,000 en los próximos 4 años. ¿En qué lo va a perder? En lo que no va a ganar, porque el gobierno está tomando préstamos a 0% de intereses y sin hacer ningún abono al capital de esa deuda. Aparte de este tema de tomar fondos de las pensiones para ser utilizado, tú has dicho ahora, y el diario de hoy lo ha publicado, darle un préstamo de 280 millones al banco hipotecario. Aparte de eso, Julia Evelyn, está también el refinanciamiento, no sé si es la palabra correcta, sí, lo que hicieron, sobre la deuda que se tiene con la banca nacional. Sí, que el 50% se refinanció. También, son dos situaciones a nivel interno, dineros que se están ocupando también. Sí, y mira, y dentro de poco verán ustedes, yo lo quiero revisar, pero es que todavía no está disponible la información, pero yo quiero revisar qué pasó, si el Fovial también va a tomar préstamos del fondo de pensiones, porque no sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado que el Fovial, la Asamblea Legislativa le autorizó a que hiciera una titularización, una venta de bonos en el extranjero por $500 millones. Entonces, se hicieron los papeles, ¿verdad? Y salieron a la venta, creo que fue a mediados del año pasado, sí, más o menos agosto, creo que en agosto salieron a la venta en el mercado internacional. Cuando salieron, no se pudo vender ni un tan solo bono. ¿Por qué? Porque los inversionistas, bueno, entonces nos dijeron las autoridades que como ahora había mejorado el clima de inversión y el ENVI, ¿verdad? Y todo eso, y la calificación de riesgo, entonces que iban a salir al mercado internacional. Pero los inversionistas a quienes le ofrecieron esos bonos para comprar el Fovial, querían pagar 14.5%, perdón, eso querían que les pagaran de intereses, 14.5%. ¿Y qué terminó pasando? Pues terminó pasando que el Fovial y la empresa pues, que habían contratado para que colocara esos bonos en el mercado internacional, los tuvo que retirar.
Los tuvo que retirar porque como iba a pagar 14.5%, ese es un interés ya de bono basura. Imagínate, bono basura. Entonces el Fovial no pudo obtener esos 500 millones de dólares y a mí me da miedo, así les digo, me da miedo que ahora como no los pudo obtener de esa fuente, vaya a querer fondearse con esos 500 millones de dólares con el fondo de pensiones, pagando solo el 7%. Entonces ahí hay que estar, es que deberíamos de estar pendientes de las cifras, no tanto de las redes sociales, porque muchas veces en las redes sociales no se manejan cifras, solo se maneja ahí como el rumor, ¿verdad? Pero tenemos que estar con las estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero. Bueno, hay que verlo y hay que recordar también, y por cierto, dicen, no, pero es que el mercado internacional está complicado. No, esa misma semana que el Fovial no pudo colocar esos 500 millones de dólares por los intereses, Costa Rica sacó una emisión de bonos, ¿verdad? Eran bonos a 30 años, por 5 mil millones de dólares. Esos son los bonos que vendió Costa Rica. ¿Y saben cuánto los colocó Costa Rica? Al 7%. 7% es lo que va a pagar Costa Rica, bonos, 5 mil millones de dólares a 30 años. Rapidito se vendieron esa semana. Entonces, ahí ven la diferencia. Seguimos siendo calificados mal. Le llaman el de riesgo. Mira, han disminuido, las calificadoras han disminuido el nivel de riesgo porque están seguras que El Salvador no va a caer en impago con sus obligaciones de crédito con los bancos internacionales ni con la banca nacional. Por eso es que le mejoran el puntaje, pero eso no significa automáticamente que con esa mejora en el nivel de riesgo, que eso vaya a ser suficiente para que los inversionistas, no solamente los inversionistas que compran deuda, bonos de la deuda, ¿verdad? Y eso que trabajan en esos mercados financieros internacionales, estén dispuestos a comprar a tasas de intereses menores que 14%, ¿verdad? Ni tampoco significa que por el hecho de que mejore la inversión, esto va a traer ese chorro, como dicen, esa gran correntada de inversionistas extranjeros que quieren invertir en El Salvador. Ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, que en el año 2022 terminó con una inversión extranjera directa negativa de menos 99 millones de dólares. Por cierto, al presidente del Banco Central de Reserva en una entrevista la semana pasada le preguntaron ese dato y él empieza a buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo no va a saber que fue negativa? Le dice al entrevistador, va a disculpar, pero no traje ese dato. ¿Cómo no lo va a saber? Entonces, porque callan, porque ocultan la información que realmente es la relevante. Y ahora, como te digo, hasta el 10 de enero, hoy es 10 de enero. Hoy sale, me estaré muy ocupada, perdón, no me llamen, estaré muy ocupada con las cifras, pero hoy sabremos así la cifra preliminar de a cuánto termina la inversión extranjera directa neta. Yo creo que andará por unos 300 millones de dólares, muy por debajo de todo el resto de Centroamérica. Voy a hacer una pausa, Julia Evelyn. Mira, nos has contado acá, nos has planteado, nos has enseñado acá que hay elementos políticos que terminan teniendo mucha influencia en los temas económicos, sí, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la inversión extranjera. Claro. Tú has dicho, no es lo mismo la seguridad de la que nos preciamos en este momento tener en el país, no es lo mismo esa seguridad social que a la seguridad jurídica. Dice, sí, claro. La inseguridad jurídica le está haciendo mella en la inversión extranjera. ¿Qué se puede tener en un segundo mandato del presidente Bukele? ¿Qué se puede tener en estos términos? ¿Habrá más confianza de la comunidad económica internacional en el país? ¿Habrá decir, bueno, vamos a darle el espaldarazo al presidente porque va a seguir haciendo muchas obras, va a continuar cambiando el país, va a continuar transformando el país y por eso la comunidad económica, llámese los bancos internacionales, el Fondo Monetario, van a seguir depositando la confianza en nuestro país? Te dejo planteado eso, sí, Julia. Tal vez nos explicas porque nos dejas picado siempre que hay elementos políticos que se mezclan al tema económico. Julia Evelyn, ¿por qué si todos los indicadores económicos y sociales están mal, la gente votará por Bukele, volviendo a la dictadura después de los 80? Ricardo Benítez, saludos Julio, muy excelente invitada para este día desde Indianápolis. JT Coreas, buenos días, adelante con sus veraz información. Inés Melara,
lista para esta clase de economía real y no espejismo. Saludos, Julio y su invitada. Ya está Inés en Canadá. Gracias, saluditos a Inés. Alan César Quintana, saludos compatriotas desde Oceanía, desde Australia. Está Alan conectado. ¡Qué lejos! Máximo Benedicto, buenos días, don Julio. Me encanta escuchar a la doctora Julia Evelyn. No me la pierdo, un profesional de primera, además de elegante. Desde Galicia, España, la estoy viendo claramente. Desde Galicia te están viendo, mira, ahí está Máximo. Maynor Meléndez, saludos desde Suecia, buenos días, dice. Sí. Roxana Maya, saludos desde Georgia, siempre es un gusto escucharles. Raymond Alfaro, saludos a la doctora Julia Evelyn, mi instructora de Economía Política en la UCA en 1985. Luis Bonilla dice que digan cuánto es el mínimo que da el gobierno al jubilarse. Roberto Castillo, buenos días, éxito, don Julio, por su propósito de ser solidario con nuestros ancianos. Reciba muchas bendiciones. Gracias, Roberto. Vamos a continuar en esto. Ustedes así lo quieren. Sí, por favor. Y vamos a continuar apoyando a los adultos. Tengo la misión el 20 de enero, un nuevo grupo de ancianos que ya me dieron los datos y luego les voy a dar detalles a ustedes. Pero si ustedes pueden ayudarme con víveres, les voy a agradecer de corazón. Sandra Sánchez, Julia Evelyn, es de las pocas profesionales que habla con datos en mano y que habla técnicamente. Buenos días, don Julio, Julia Evelyn. Siempre es un gusto escuchar sus análisis tan importantes. El gobierno siempre haciendo abuso con los dineros de los cotizantes. Sí. Los negocios es para el gobierno y las AFPs. Los cotizantes serán los afectados. Buenos días, don Julio. Soy uno de los 20. Excelente invitada, la licenciada Julia Evelyn. Las AFP es la caja chica de todos los gobiernos corruptos. Saludos y bendiciones. La situación económica y social continúa difícil y cada día aumenta. El flujo de efectivo disminuye cada día. Así también el acceso a una vivienda y estudio digno, el alimento carísimo, el costo de la gasolina no corresponde al precio internacional, pensiones bajísimas, etcétera. El hecho de aprobar otra vez el régimen de excepción demuestra el miedo latente a una revolución y la excusa que sigue siendo las maras. Dios ampare a nuestro país e ilumine a su gente. Buenos días, don Julio. El gobierno es un sinvergüenza, dice, con el dinero de las pensiones no pagarán intereses por 4 años. Pero los pensionados que retiraron el 25% les están exigiendo que paguen su propio dinero retirado más intereses y no pagan la pensión, se ve reducida, dice Mauricio Turcio. ¿Nos vas a explicar esa parte? Me interesa. Dice Mauricio Turcio. Gracias, Mauricio. Esta es la vista a una quiebra técnica de las finanzas públicas del país, con un presidente ausente y sin rumbo económico, con una población perdiendo sus fondos de pensiones y en elecciones fraudulentas del 2024. Saludos también. Acá hay muchísimos saludos que quieren hacerte. Julio, por favor, pregúntele a Julia Evelyn su opinión sobre las modificaciones aprobadas por las obligaciones de información de los orígenes de los fondos para financiar los partidos políticos en la Ley Especial para la Prevención de Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dice. Porque alguien lo mencionaba, es casi una quiebra técnica de las finanzas públicas. ¿Sí? Sí, mira, para el próximo año, yo creo que, yo veo varias tendencias. ¿Para este año? Sí, para este año, hoy, 2024. Yo veo, por ejemplo, se va a mantener el bajo crecimiento de la economía, ya lo dijo a un 2.3%, ya lo dijo el Banco Mundial, ya lo dijo también la Comisión Económica para América Latina, también le da 2%, y solamente el Banco Central de Reserva dice que va a ser del 3%, ¿verdad? Pero realmente la gente seria dice que va a seguir el bajo crecimiento, se va a agudizar también la crisis alimentaria. Ya hablábamos la otra vez de que El Salvador es uno de los 18 puntos críticos del hambre que ha identificado Naciones Unidas a nivel global, y eso es verdad, puesto que lamentablemente el gobierno de El Salvador está utilizando para la reelección inconstitucional del presidente Bukele, está utilizando el hambre de la población como instrumento de campaña política. Ayer supimos que ya se van, inclusive no sé cuántos, 7 millones creo que se van a dedicar a contratar transporte para ir a entregar paquetes de alimentos, que sí, es cierto. Hay casi 1 millón de personas en El Salvador que están en fase en emergencia alimentaria fase 3, sí necesitan esa asistencia humanitaria en alimentos, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Porque lo pudieron haber hecho antes, que ahí estaban los alimentos, sino que lo van a hacer precisamente a unas pocas semanas de las elecciones presidenciales. Esa es una de las respuestas a alguna pregunta que me hacían de por qué la gente, si está tan mal los indicadores, porque sigue votando, porque siempre se dan esas limosnas, ¿verdad? Para crear como un clientelismo político para lograr eso. Pero también es muy probable que los índices de pobreza aumenten, especialmente en las zonas rurales, ahí la extrema pobreza, sobre todo porque el gasto público social se ha disminuido. También hemos hablado, pero recordemos que el que es responsable del
del gasto social, ¿verdad? Para reducción de pobreza o para atender a las familias en pobreza, es el Ministerio de Desarrollo Territorial, el desarrollo local, el que está a cargo de la ministra María Chichilco. Pues revisando el presupuesto, le han quitado para el próximo año, para este año, perdón, se me olvida, para el año 2024, le han quitado 12 millones de dólares. Entonces, esos 12 millones de dólares son programas sociales que no van a ir a esta familia. Además, este año se va a agudizar, aquí quiero llegar al tema de la deuda pública. El problema de la deuda pública va a salir que hasta ahora el gobierno ha logrado mantenerla como encubierta para que la población no se dé cuenta, ¿verdad? Porque está prestando para pagar los préstamos o está haciendo esos tratos bajo la mesa, como lo que ha hecho con las AFP, ¿verdad? De mira, te voy a pagar 2 puntos más de intereses, pero me vas a dar 30 años para pagarte y me vas a dar 4 años de periodo de gracia, porque esos son como amaños que hacen entre las AFP con el gobierno, ¿verdad? Entonces eso ha logrado que el gobierno vaya pagando y las calificadoras de riesgo digan, no se preocupe, sí, pero el problema del endeudamiento es muy, pero muy grave. Fíjate que solamente este año, 2024, son cifras del presupuesto, se tiene previsto un endeudamiento de 1.488 millones de nueva deuda. Solo en el año 2024, 1.488 millones de deuda. De eso ya todos lo tienen contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo se llama? Con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el BES. Bueno, digamos, ya está casi la mayor parte. Pero hay 338 millones que debes colocarlos en bonos. ¿Y cómo va? Esos bonos no van a poder ser colocados. No los va a poder colocar salvo que esté dispuesto el gobierno a pagar una tasa del 14% de interés por esos 338 millones de dólares. Porque ahí hay un descubierto en el presupuesto general, en el financiamiento del presupuesto. Entonces, esto, uno dice, bueno, pero no es tanto. Dicen, ¿cuánto les dije? 1.488 millones. Híjole, pero miren, ustedes saben que el próximo año, este dato es importante, me gustaría inclusive quien pudiera anotar que lo anote. Saben ustedes que el próximo año, discúlpenme el lapsus, este año se va a pagar en servicio de la deuda pública, en servicio, es decir, en pago de intereses más amortizaciones del endeudamiento del gobierno, se van a pagar 2.144 millones de dólares. 2.144 millones de dólares. Una parte de eso son intereses y otra parte son amortizaciones, abonos de capital. Esa es la deuda total que tenemos como país. No, lo que tenemos como país. No, esto es el servicio de la deuda. Sí, yo entiendo. Sí, con la deuda total que claro, tenemos, claro. pero la que está en el presupuesto. Claro. Esto excluye la de corto plazo, que son las LETES y que no son los CETES. Entonces, esos 2.144, estos ya van en el presupuesto. Eso tenemos que pagar este año. Este año. Y entonces aquí tanto que se habla de que, no, si aquí el mayor impacto, las partidas más importantes en el presupuesto, nos dicen, son salud y educación. Educación tiene 1.566 millones y salud tiene 1.261 millones. Es decir, más que educación y más que salud, la partida más importante, digamos, la estrella del presupuesto general de la Nación del año 2024 es el servicio de la deuda pública. 2.144.6. Eso debemos pagar este año. Esto representa el 75% de la suma del presupuesto de salud y del presupuesto de educación. Se imagina, entonces esta espiral de endeudamiento hay que detenerla. Pero mira, a eso quisiera llegar, Julia, te quiero plantear. Es que este gobierno del presidente Bukele ha luchado para disminuir esa deuda. No, ha luchado para aumentarla. Técnicamente, ¿por qué crees tú que se ha aumentado? ¿Porque hay necesidad? Porque los mismos de siempre nos dejaron un país en bancarrota y todo. Te estoy hablando políticamente porque es lo que se dice. No, eso no es así. Si ustedes revisan, lástima que ese gráfico no lo tengo, pero si ustedes revisan los niveles de endeudamiento en los últimos 30 años, digamos que ahí donde están los mismos de siempre, ¿sí? 30 años, nunca, ningún gobierno, ni el de
Tony Saca, ni el de como el señor Flores, Paco Flores. don Paco Flores, ni el de Mauricio Funes, ni el del profesor Sánchez Serén, ni de todos. Nunca se han endeudado tanto como se ha endeudado este gobierno. Este gobierno se ha endeudado a unos niveles, pero como te digo, de un total descontrol, un descontrol que no se había visto antes. ¿Y para qué se endeuda? Se endeuda, sí. Pide deudas para necesidades que yo lo voy a decir con todo respeto, en la medida de lo posible, pero para satisfacer las ocurrencias del presidente. A él se le ocurre que necesitamos un hospital, El Salvador, que va a ser el hospital más grande de América Latina y el Caribe, que vamos a tener el vacunatorio más grande de América Latina. Entonces, a endeudarse. Después, el hospital queda ahí sin funcionamiento, porque no es funcional. El vacunatorio, ahora nadie se llega a vacunar ahí, sino que ahí quienes están son las oficinas del Chivo Wallet. Lo que nos lleva al presidente se le ocurre que hay que bitcoinizar la economía porque sus amigos le han dicho que esa es una buena idea y le lavan el cerebro y lo convence. Endeudémonos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para dolarizar la economía, para regalar $30, con unos $30 que la gente se acostumbre al Bitcoin. ¿Cuánto? Y ahí tenemos, hay que pagar también, hay que endeudarnos para pagar los cajeros de Chivo Wallet y hay que ponerlos en cada lugar del país. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Los cajeros no tienen dólares, de veras. Intenten sacar dólares, no van a poder sacar dólares, no tienen dólares y además los están retirando de muchos lugares porque son inservibles. ¿Y quién da cuenta de esos cajeros y de esas cabinas que generaron? Es decir, entonces el presidente y su gabinete, pero sobre todo a él tiene ocurrencias. Y cada vez que se le ocurren cosas, entonces él va tomando parte del presupuesto, porque si él lo sacara de su propio bolsillo, pues qué buena gente, el presidente su fortuna la está poniendo al servicio del Salvador, pero él no agarra de su dinero. Su dinero lo tiene bien resguardado. Él saca del dinero de las partidas presupuestarias y como ahí tiene a toda esa partida de inútiles en la Asamblea Legislativa, que son los diputados y las diputadas de Nuevas Ideas, que cada vez que lo que el presidente quiere de recursos, ahí están puyando el botón. Sí, presidente. Entonces, le puyan el botón y cada vez que están puyando ese botón, están pasando recursos de las partidas presupuestarias de salud, de educación y de otros, de desarrollo social, lo pasan para los gastos generales. Porque uno podría tener en la lógica que se ha visto del presupuesto del país, Julia Evelyn, uno puede tener la idea de que el presidente ha recortado, por ejemplo, aquí nos han dicho los otros economistas, nos han dicho que ha recortado temas de salud, de educación, ha recortado dinero, todo eso ha ido recortando y uno se imagina, es que el país tiene tantos problemas que el presidente ha tenido que sacrificar a estas entidades para salir adelante. Pero cuando tú no estás hablando de que dices tú, en los últimos años, el gobierno que más se ha endeudado, inclusive ya mencionaste a los que se han endeudado menos, que parecería irónico para algunos, ¿verdad? Pero decir, este gobierno se ha endeudado más, y además hace recortes. Te pongo el caso que ya lo hemos tratado también, el caso del FODES. Se le quita el FODES a las alcaldías. Porque a él se le ocurre que es mejor dar una dirección de obras municipales, ¿verdad? Y entonces ahí hay que pasar el FODES. La dirección de no no ejecuta. Y entonces dice, no, yo no voy a ejecutar, sino que me voy a hacer socio de una empresa SADCB, ¿verdad? Que es la empresa constructora. Y entonces ahí pongo el dinero, pongo el patrimonio también, los bienes de esto, y para que empresas privadas sean las que se benefician de eso. Entonces, es decir, pero son ocurrencias, cosas que se le ocurren. Y como ahí en el DON, ¿a quién pone de presidenta del DON? A la señora Juana Rodríguez, que es que dicen que es la designada presidencial, que es la que le lleva le hace el balance de la chequera, ¿verdad? Y la que le está llevando las cuentas, no solo del país, sino que sus cuentas personales. Entonces, vaya, mira, pongamos ahí a la Juanita, y que la Juanita ahí le pase de eso del DON y ella, ¿cómo cree que le va a decir? Mire, señor presidente, pero eso no es correcto, señor presidente, mire, es que las alcaldías se van a quedar sin FODES.
Mire, señor presidente, las comunidades van a empezar a protestar. No le interesa, porque simplemente no le interesa. Él solamente lo que a él se le ocurre. Y bueno, mira, aquí tengo el dato de la deuda, porque para hacerlo, fíjate que es el total de la deuda en El Salvador. La deuda pública total de nuestro país a noviembre del año pasado era 28.622.8 millones de dólares. 28.622.8 millones de dólares. Eso incluye la deuda de pensiones que tenía el gobierno, que eran 9.000 millones de dólares. Ahora, pero a eso hay que agregarle la deuda de corto plazo, que es lo que el gobierno debe en las LETES, que son las letras del Tesoro, y las CETES, que son los certificados del Tesoro. ¿Cuánto es eso? Estas son, a noviembre también eran 2.710.7 millones de dólares. Entonces, más de 30.000 millones. Ahora uno dice, pero esto van a decir los Nayib, van a decir, no, pero es que eso lo dejaron los mismos de siempre, es que el pobrecito del presidente ha tenido que sacar la cara por... No, fíjense, señores Nayib, que no es así. En 51 meses, el gobierno del presidente Bukele aumentó aquí es la cifra récord, en 9.116.8 millones la deuda del país, es decir, mensualmente se endeudó con un promedio de 178 millones de dólares. Esto ningún gobierno anterior, ni los areneros, ni los del frente, lograron este récord en el nivel de endeudamiento. Y mucha de esta deuda, sobre todo tanto de las LETES, las CETES, como de la otra, de los 9.000 millones de dólares más, se ha utilizado para hacerle frente a gasto corriente. Es decir, al gasto en salario, pues como le vas quitando del presupuesto, ¿verdad? Y sobre todo, ¿a dónde agarra? De salud y de educación. Entonces, de ahí va sacando, y como en la Asamblea Legislativa nadie pregunta, salvo uno o dos diputados, ¿verdad? O diputadas, que preguntan, mire, ¿y eso por qué? Los demás, cállense, que aquí la mayoría gana. Y puchan el botón y los fondos se fueron para esto. Y luego, ahí hay grandes brechas, déficit para la ejecución, más deuda. Entonces le llama el presidente, mira al ministro, por favor saquen otros 100 millones de LETES, 200 millones de CETES, y el ministro, sí, aquí lo anoto, presidente, ¿no? Eso es lo que tiene al país así. Por eso es que el país no va a avanzar y en términos económicos no va a lograr el famoso despegue económico, repunte económico, porque una economía de un país y una finanza públicas no se pueden manejar de esa forma. Se necesita más balance, necesita rendición de cuentas y se necesita que el presidente y su gabinete tengan miedo, pero tengan miedo de la gente, de que la gente no les va a votar, de que la gente va a protestar. Entonces, pero aquí es al revés. Aquí en lugar de que el gobierno es el que le tenga miedo a la gente y por eso esté dispuesto a hacer las cosas bien, aquí la gente le tiene miedo al gobierno de que si da una opinión lo llevan preso a la SECOT. Voy a hacer la última pausa. Mira, te voy a insistir en la palabra. ¿Cómo nos están viendo entonces los organismos económicos internacionales con este panorama? Si te escucharan estos organismos, así como tú estás poniendo estos datos, estas cifras, es decir, ¿les preocuparía a ellos o no? Porque dice, mire, mejor, porque así nos prestan más dinero. Sí, un periodo más del presidente Bukele, tenemos amistad y le vamos a seguir prestando dinero. ¿O cómo es la cosa? Voy a leer los últimos comentarios. Por favor, sí, por favor. Así como digo, literalmente de cualquier parte del mundo. De cualquier parte, gracias. Y aunque sean críticas sí, también. Buenos días, dice don Julio, a usted, su excelente invitada, pregunta. He escuchado economistas y administradores de las empresas criticar el modelo liberal. La pregunta es, ¿qué modelo debe adoptar El Salvador para cambiar la situación económica? Saludos, don Julio, la maestra Julia Evelyn. ¿Será que nuevamente el banco hipotecario será usado para sobresueldos y extraer al estilo partida secreta? Yo creo que sí. Dice, saludos desde Oxon Hill, Maryland. Saludos desde Ciudad Delgado, Julia Evelyn. Acábese de esta foca, dije, comente de camarón. Buenos días, Julia Evelyn. ¿Aceptaría un puesto como ministra de Economía? Dice. Bueno, ahí vamos a ver, ya le vamos a preguntar. Bueno, buenos días. Me gustaría donarles ropa y zapatos para la campaña de los ancianitos. Me indican cómo les puedo hacer llegar el donativo. Gracias. Ahí se van a comunicar con usted para darle la dirección y gracias por el apoyo. Voy a ir al 8º lugar. Hay un grupo, una comunidad de ancianitos que están necesitados de víveres. Voy a ir el 20 de enero. Si usted puede ayudarme, por favor, ayúdenos. Buenos días, gracias por esa invitada de lujo. Es una cátedra cada una de sus intervenciones. Bendiciones, Rosana del Castillo, aquí en San Salvador. ¿Cómo se sostendrá este vacío crediticio para llegar a implosionar o agudizar más la pobreza
y la inflación hasta llegar a un estado vacío con vacío de poder. Saludos, cumplí mis 60 años y para darme mis ahorros me han dejado 6 meses para devolverme mis ahorros. Porque tienen que ver dónde, rebuscarse a ver dónde sacan. Imagínate, para dárselos. Dice, no puede ser. Ese es nuestro sistema. Qué desgracia. Buenos días, don Julio y Julia Evelyn. ¿Qué opina que el gobierno necesitando dinero está dando excepciones de impuestos en el centro histórico de 10 años o más? Lo otro es que están sacando negocios ya establecidos solo porque no cumplen el criterio que ponen. Hay un rumor donde dicen que cobrarán $1 para entrar al centro histórico. Hola, don Julio, te saluda Claudia desde Santa Ana y saludos a Julia Evelyn, mujer guerrera, mujeres así, necesita sin pelos en la lengua. Ahí que mencionó a Roswell Solórzano, este tipo es de lo peor. Le comento que a finales de diciembre, por culpa de él, despidieron a 9 compañeros trabajadores que laboraban en Ajepín. Dice, es cierto. Han llegado a ser destrozos a Ajepín. Tomás Barquero Escobar, saludos y bendiciones, don Julio y su invitada. El 22 de diciembre del 22, Bukele les ordenó a sus títeres Dipuchips que desintegraran a Foprolid y así lo hicieron. Sí. Por muchos años los discapacitados del conflicto armado recibían su aguinaldo y hoy en Navidad del año pasado no les dieron nada. El dinero alcanzaría si no se lo estuvieran robando. Mirna de Cárdenas, buenos días, un saludo desde Dallas, Texas. Bendiciones para todos, gracias por transmitir de las pocas mujeres valientes. Hugh Craig dice, eso es lo que no entienden los fanáticos, los monstruosos deudas que seguiremos heredando. Julio C. Guzmán, buenos días, don Julio, tremenda invitada, siempre dándonos cátedra de economía. Dios y la patria les pague desde Nueva York. Bar Pérez, señora Evelyn, según los estudios económicos, ¿cuánto debería ser el salario mínimo salvadoreño acorde al costo de vida? Estrella Azul dice, bienvenidos, somos de los pensantes, gracias por este programa de información real, gracias. JMS Hernández, al menos de 5 años han endeudado más el doble de la deuda que nosotros, lo hicieron en 30 años, dice. Bueno, ahí también desde Vancouver, ahí está, buenos días, don Julio, como siempre el mejor programa, saludos a esta valiente y gran mujer salvadoreña. Y por este lado también tengo más, dice don Julio, importante información la doctora Evelyn. Mi pregunta, ¿por qué los otros medios de comunicación no dan oportunidad a la doctora? ¿Por qué otros analistas dicen toda la información está en reserva y la doctora conoce de esto? Pero el gobierno que dolarizó el país fue Flores. El que cayó en impago fue el de Sánchez Serén, ¿o estoy equivocado? Te preguntan. Pregúntenle a Julia Evelyn su opinión sobre las modificaciones. Esto ya lo leímos. Te dejo los comentarios, Julia. Mira, yo sobre eso último, sí, efectivamente, aquí no estamos diciendo algo en contrario. Aquí lo que hicieron, por ejemplo, el presidente Cristiani fue el que privatizó los bancos. ¿Cómo se llama? El presidente, el siguiente, fue el Calderón Sol, fue el que privatizó las pensiones. El señor Flores fue el que dolarizó la economía. Y así podríamos seguir. Sí. El presidente Sánchez Serén estuvo a punto de caer en impago, cayó en impago, creo que duró como una semana, pero se hicieron también una nueva reorganización de la deuda de pensiones para que pudieran pagar. Si es que eso yo no estoy diciendo de que antes vivíamos una historia maravillosa y que esta era una economía feliz y donde era una economía en progreso. Eso yo no le estoy diciendo. Yo lo que he afirmado, y lo puedo comprobar con los datos, con información del Banco Central de Reserva, es que este gobierno del presidente Bukele es el que ha tenido el mayor ritmo de endeudamiento que los gobiernos de los 30 años anteriores. Eso es lo que he dicho, que nunca habíamos visto que en 4 años se hubiera aumentado la deuda a 9 mil millones de dólares, ¿verdad? Ni tampoco que tuviéramos un pago de la deuda, del servicio de la deuda tan alto como el que estamos pagando, como el que vamos a pagar este año, que ya les dije que son 2.144.6 millones de dólares. Ajá, y el presupuesto es de 9 mil millones de dólares. Y 2.144 van a ser destinados a pagar el servicio de la deuda. Quiere decir que casi el 20%, casi una quinta parte del presupuesto va a ir al pago del servicio de la deuda. Es que eso es lo que hemos dicho que los demás... mire, a mí no me van a... pero es bien difícil que a mí me agarren como queriendo defender a los gobiernos de Arena o a los gobiernos del FMLN. Si alguien ha sido crítica en los últimos 30 años, porque yo ya hasta me encontré unas declaraciones mías de 1985, ahí se las voy a poner para que vean, yo desde el 1985 estoy dando declaraciones sobre estos temas. He sido yo.
Y por tanto, el presidente Bukele o este régimen no va a ser la excepción. Y si ganara cualquier otro partido político, yo lo mismo seguiría, porque ese es mi trabajo. Cada uno tiene su trabajo, su función en una sociedad. Mi función es hacer análisis crítico de la realidad. No me importa quién esté en la presidencia, no me importa, yo no tengo nada personal contra los gobiernos de Arena, ni con los del Frente, ni con menos. Pero esa es una obligación. En cuanto a la información, sí, hay mucha información reservada, pero también hay que rebuscarse. Yo eso le hago mi llamado a mis colegas economistas. No nos quedemos solo en eso, es que como no hay datos, que como no sabemos. No, claro que hay que buscarlas, pero hay que buscarlas bien. Mire, los datos por ejemplo, uno hay que estar pendiente en la fecha de publicación del Banco Central de Reserva, cuando publican los nuevos datos. Hoy va a publicar. Hoy va a publicar. Sí, hoy ¿por qué? Porque esos son calendarios de información que están pactados con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional necesita esos datos para hacer sus proyecciones. Entonces, ahí metámonos. No tenemos el informe del Fondo Monetario Internacional porque el gobierno de El Salvador le dijo al Fondo Monetario que lo mantuviera en reserva, secreto. Pero ¿de dónde lo conseguimos? Lo hemos conseguido a partir de las calificadoras de riesgo, que sí lo tenían y lo han puesto como anexo a sus informes sobre el país. Entonces algunas cosas están en inglés, pues ni modo, hay que poner ahí el traductor de Google, ¿verdad? A trabajar, o alguien que uno le haga el favor de traducirlo. Pero los datos están, lo importante pero no son los datos, sino que los datos hay que saberlo relacionar y hacer una interpretación que sea coherente. Y de lo que se trata es de contrastar el discurso con la realidad. Me voy a terminar dándote respuesta a lo que me preguntabas, que cómo nos ven los organismos financieros internacionales. ¿Y cómo nos verían, Julia Evelyn, a partir del 1 de junio? Sí. ¿Cómo nos verían ellos? ¿Nos verían de la misma manera? Todos le apuestan, que es lo que obviamente eso es lo que va a ocurrir, de que el presidente Bukele, aunque esto sea una elección inconstitucional, la reelección, pero sí se va a reelegir. Ahora todo lo que está es si va a ser en primera vuelta o va a ser en segunda vuelta. Eso también nos va a dar mucho. La gente dice, ay, ¿cómo? Si él va a ir de primera vuelta. Mire, si ellos estuvieran tan seguros de que van a ganar en primera vuelta, no estuvieran tan desesperados regando mentiras económicas a nivel internacional o a nivel nacional, ni estarían tan desesperados atacando a los otros partidos políticos que dicen que ya van a desaparecer. Ya hasta la deuda política les hubieran entregado, pero ni siquiera eso tienen miedo, porque no están tan seguros. Entonces, pero es lo más probable, el 99% de probabilidad es que se reelija el presidente Bukele. Entonces, ¿cómo nos van a ver a partir del primero de junio? Es verdad, el 1 de junio. Nos van a ver de dos maneras. Primero, nos van a ver en términos positivos, porque van a decir, no, está bien, si ganó Bukele, la economía son buenos para pagar los préstamos. El presidente Bukele es bueno para pagar préstamos, no va a caer en impago, él no va a permitir que no pagar sus obligaciones internacionales, porque el presidente Bukele es capaz de dejar de comprar medicina para los hospitales, a cambio de eso, pagar la deuda con los bancos internacionales. A mí me acaban de mandar aquí un mensaje que querían que lo dijera en algún momento. Saben ustedes que en el Hospital Psiquiátrico Nacional, el único hospital que vela por la salud mental así para toda la población, el hospital psiquiátrico, no existe una medicina que se llama duloxetina, que es fundamental para personas que tienen ciertas condiciones de salud mental. El Hospital Psiquiátrico no tiene duloxetina, y que ahora que diga el ministro que todo está bien cuando no hay. Entonces, ¿por qué esta gente? Porque con tal de pagar los préstamos son capaces de dejar de comprar medicina. Y no importa si las personas que tienen estas enfermedades mentales, de depresiones o esquizofrenia, lo que sea, porque para esas, no importa si se agravan, si terminan suicidándose o terminan generando problemas o violencia. No les importa. Entonces, en ese sentido, los organismos internacionales dicen, no, si ese tipo, con tal de pagar, es capaz de dejar de pagar salarios a los profesores. ¿Qué organismo? ¿El Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional, que ya está, yo creo que a partir también del 1 de junio ya conoceríamos la firma de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso lo verían positivo, porque a estos organismos no les interesa el desarrollo social, no les interesa el bienestar social. Lo que les interesa es que ellos puedan colocar sus préstamos
y que los gobiernos les paguen los préstamos y ellos puedan seguir impulsando sus agendas de políticas neoliberales. O sea, la parte política no tiene nada que ver con estos organismos. Ahí vamos a lo segundo. Ahora, eso lo dirían en términos de pago del servicio de la deuda, y hasta le estarían ofreciendo más deuda. Pero ya cuando entramos al término de inversión extranjera directa, ahí sí que no, ahí es donde le dicen, no. Le preguntan al Fondo Monetario Internacional y que un inversionista extranjero, digamos la banca de inversión, le preguntan, ¿será bueno invertir en El Salvador? ¿Qué le va a decir el Banco Mundial o el Fondo Monetario? No, mira, de inversión, si vas a prestarle, dale préstamo porque te van a pagar. Pero si se trata de que vas a invertir y que vas a poner tu capital, lo vas a poner en riesgo, esperando un retorno y esperando un clima de inversión apropiado, no te arriesgues. ¿Por qué? Porque no tanto sí, ya sabemos que los homicidios han disminuido, pero El Salvador no ha mejorado en términos de lo que se llama seguridad integral. Se acaba de publicar el informe del índice de paz global y El Salvador ocupa el 9º lugar a nivel de Centroamérica y el Caribe, ocupa el 9º lugar. El que tiene el primer lugar en términos de índice de paz global es nuevamente aparece Costa Rica. Y entonces, porque la gente siempre, sí, pueden haber, eso está relacionado con asesinatos violentos, eso sí, pero no es lo único que define la seguridad de un país. La seguridad de un país, entre otras cosas, tiene que ver con, por ejemplo, respeto a los derechos humanos, porcentaje de la población que está en las cárceles. Todo eso, y El Salvador tiene el récord mundial tenemos la mayor tasa de encarcelamiento. Y el tema educativo también. Tiene que ver con el tema, pero sobre todo tiene que ver con un elemento que se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no se puede lograr con una asamblea legislativa que no tiene ninguna capacidad de presentar iniciativas de ley, sino que está al servicio, a pie juntillas, al servicio del presidente y de las ocurrencias del presidente, algunos dirían de las locuras del emperador, ¿verdad? Pero así no se puede, porque entonces si al presidente se le ocurre que de la noche a la mañana hay que reformar esto en la Constitución, o hay que reformar esta ley, o hay que quitar estos impuestos, hay que poner esto, y los otros solamente le dicen lo que usted diga, amo y señor, y puchan el botón, entonces las empresas dicen, no, es esa con esa gente, con esos robots, pues pucha botones. En la Asamblea Legislativa no podemos tener seguridad jurídica, aquí tenemos un fiscal que cuando llega a las reuniones del presidente llega con una libretita a anotar las instrucciones que le da, cómo vas a creer, entonces cómo va a ir una empresa y se va a acercar a la fiscalía para denunciar un acto de corrupción que se está ocurriendo en su contra en alguna licitación pública. No puede funcionar también en un clima de inversión apropiado si el presidente controla las decisiones y las resoluciones que toma la Sala de lo Constitucional, que fue también electa por el presidente de manera inconstitucional el 1 de mayo del 2021. Entonces, todas esas cosas, es decir, eso es inseguridad. Y que estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Que estamos, es decir, sin garantía, en donde las personas se presumen que son culpables hasta que demuestren lo contrario. Porque esa es ahora el rey. Entonces, eso en términos de una inversión que realmente venga a crear empleos, a crear encadenamientos productivos, efectos multiplicadores sobre la economía, eso no va a venir, sino que se va a mantener una inversión especulativa, ¿verdad? Que es lo que está haciendo que suba el precio de los inmuebles o de la tierra, y van a venir los famosos bitcoiners, ¿verdad? Que lo que andan es tratando de esconder sus riquezas, sus capitales en lugares donde no estén sujetos a control, como en El Salvador. Julia Evelyn, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de esta segunda parte.